Bienvenidos al tema de osteoporosis, un tema bastante taquillero en las preguntas de los exámenes y que tenemos que tener claridad en algunos detalles que pueden marcar la diferencia para la resolución de preguntas. Es fundamental comprender la definición que es la de un trastorno esquelético sistémico y la gran característica de este es que hay una alteración negativa en la densidad mineral ósea y o un deterioro en la calidad o resistencia del hueso que va a llevar a una posible fractura por fragilidad, que es la gran debacle cuando estos pacientes la sufren. Estas fracturas pueden generar mortalidad del 1 al 10% durante la hospitalización en atención de estos pacientes y del 23 al 30% al año siguiente de la fractura. Y al segundo año hay datos que muestran que puede llegar a aumentar hasta el 50%. La osteoporosis es primaria cuando se debe a envejecimiento, deterioro primario o a posmenopausia por alteración en la disponibilidad de estrógenos. Y secundaria cuando se debe a que es precipitada por alguna otra causa orgánica o de consumo de otros medicamentos, como vamos a ver más adelante. La epidemiología a nivel mundial es marcada sobre todo en mujeres, con una gran diferencia contra hombres, sobre todo después de los 50 años. A nivel mundial, en Estados Unidos, después de los 50 años, hay una prevalencia de entre el 9,8 y 16,5% de mujeres. Específicamente en Colombia, en un estudio reportado en Bogotá, se mostró que la osteoporosis en columna vertebral es del 15,7% y de cadera del 11,4%. Pero es bastante llamativo en Colombia que la osteopenia en columna vertebral es muy alta su prevalencia de casi un 50%, tanto en columna vertebral como en cadera. Sus dos fenómenos fisiopatológicos mejor reconocidos hasta el momento son la reducción en la masa ósea y también la pérdida de la calidad ósea. En cuanto a la reducción de la masa ósea, es un desbalance entre la producción y reabsorción del hueso, favorece la resorción, no la formación de hueso. Sabemos que después de los 30 años las mujeres difícilmente pueden llegar a formar hueso y todos los procesos van encaminados hacia la resorción. Y en cuanto a la pérdida de la calidad ósea, es tal vez lo más importante porque esto es lo que va a marcar la posibilidad de una fractura. Se da fundamentalmente por la disminución de la trabeculación del hueso y no es fácil reconocerlo porque no hay paraclínicos que permitan hacerlo directamente, aunque hay algunos scores que a veces se reportan en las densitometrías como los scores de trabeculación y puede esto de pronto orientar, pero no es algo de uso cotidiano. Los factores de riesgo están todos acá reportados en esta tabla. De hecho, son de los que más utiliza, como vamos a ver más adelante, un FRAX score, pero estos son los factores de riesgo en general más asociados con la osteoporosis. Sin embargo, la National Osteoporosis Foundation reconoce algunos que son mucho más importantes que otros y entre esos está la baja densidad mineral ósea, también la historia previa de fracturas después de los 40 años, una historia familiar de fracturas, delgadez, especialmente un IMC menor de 19 o un peso menos de 56 kilogramos y el tabaquismo activo como los grandes y más potenciales factores de riesgo. Su diagnóstico se hace basado en dos criterios, el imagenológico y o el clínico. ¿Por qué digo y o? Porque a veces solo con la clínica podemos diagnosticar la osteoporosis. En cuanto al criterio imagenológico, es un T-score menor a menos 2,5 en la columna lumbar, femoral y el radio. Recuerden que el radio nos vamos a fijar en él en el reporte de la densitometría únicamente cuando no sean interpretables ni el vertebral ni el de la cadera. Cuando el reporte del T-score está entre menos 1 y menos 2,5, se clasifica como una osteopenia. Vamos a ver que esto va a ser importante al momento de determinar el riesgo a futuro de fractura con el FRAX score. El criterio clínico se refiere a que haya una fractura por fragilidad, la cual resulta de una caída pues de la propia altura del paciente sin una realización de una actividad física pues extremada, sino que no sea explicable por la cinemática del movimiento o del leve trauma. Se excluyen fracturas faciales, de cráneo, de dedos y principalmente se ven afectadas es la columna vertebral de la cadera en estas fracturas de fragilidad.
Un gran tema de discusión es cuándo empezar a hacer la densitometría ósea como tamizaje y se tiene claro que en mujeres mayores de 65 años por el tiempo que ya llevan expuestas a la ausencia de estrógenos y ya son más dudosos los demás. Por ejemplo, mujeres que tengan menos de 65 años pero que tengan factores de riesgo, especialmente los más importantes que mencionamos anteriormente, aunque no se logra puntualizar muy bien cuáles son específicos, pero estas pacientes desde que tengan uno o más factores de riesgo, no importa la edad que tengan, deberían tener una tamización con densitometría mineral ósea entre cada 3 y 5 años. No hay una recomendación específica en hombres, pero se considera que hombres mayores de 65 a 70 años de forma selectiva, teniendo algunos factores de riesgo como el tabaquismo o el uso de corticoides crónicos, podría realizárseles de tamización. Hay pacientes cuyo reporte entonces no va a ser netamente diagnosticando una osteoporosis, sino una osteopenia, y esto va a ser importante porque un gran número de pacientes, unos 30-40% de pacientes que tienen la DMO en osteopenia presentan fracturas. Entonces es importante anteponerse a estas fracturas calculando el riesgo global de una posible fractura futuro con la osteopenia actual y con los demás factores de riesgo. Eso es el FRAX. El FRAX junta todo, incluyendo factores de riesgo y la densitometría mineral, o sea, si está presente, cuando no está presente o no está disponible la densitometría mineral ósea, es posible de todas maneras calcular el FRAX. Eso es algo positivo para sitios que no dispongan de esto. En Estados Unidos se considera que un paciente con osteopenia debería iniciar tratamiento preventivo para las fracturas cuando tenga un riesgo global aceptable, más o menos del 10 al 20% o un 3% de riesgo para fractura de cadera. Sin embargo, en el consenso nacional no se han adoptado estas medidas epidemiológicas específicas ni porcentajes, sino que específicamente, dado nuestro cálculo local, tenemos un umbral que nos dice si el paciente por su probabilidad de 10 años de fractura queda en una zona a tratar o no, como vemos acá en el gráfico. Si el paciente con la edad versus la probabilidad de 10 años de la fractura queda en una zona a tratar, se debe iniciar el tratamiento farmacológico, aunque tenga diagnóstico de osteopenia. Abordando el tratamiento, vamos a tener varios grupos de medicamentos como los bifosfonatos, los medicamentos para terapia osteoformadora, que recomiendo mirar muy bien los cuadros, especialmente si tienen o no impacto en la prevención de fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera. Hay que conocer estos datos de cada uno. Pero acá planteamos un algoritmo que es de franca utilidad para decidir el tratamiento de mis pacientes. Este algoritmo nos resume la manera como diagnosticamos y abordamos con los resultados que tenemos en nuestros pacientes y sus factores de riesgo, la elección de cuál puede ser el medicamento para la osteoporosis más apropiado. Por ejemplo, tenemos acá que pacientes que tienen un T-score menor a 2.5 o una fractura por fragilidad, vamos a ir a preguntarnos en la siguiente franja del tratamiento si tiene fractura o no tiene fractura. Si no tiene fractura, sin lugar a la duda, los bifosfonatos son la primera línea de tratamiento. Cuando ya el paciente tiene fractura, vamos a evaluar el grado de severidad de la osteoporosis. Por ejemplo, si es muy negativo el reporte de la DMO con un T-score lumbar por debajo de menos 3.5, vamos a ver que la terapia osteoformadora está indicada, al igual que cuando el paciente presenta dos fracturas vertebrales de cualquier severidad, por ejemplo, ya es tan avanzada y tan grave que se necesita una terapia osteoformadora. O por ejemplo, cuando tenemos pacientes que por el contrario también tienen fractura, pero que además tienen muchas comorbilidades y daño renal, entonces el denosumab puede ser una terapia indicada. Sin embargo, hay que analizar cada una de las indicaciones de esto y realmente es importante mirar los cuadros, como lo dije anteriormente, específicos de las características de cada uno de estos medicamentos y por supuesto ponerlo en práctica en este algoritmo que de verdad vale la pena memorizar. Y este segundo cuadro que se les ha puesto en el abstracto, que es muy importante debido a que nos marca la pauta de cómo debe ser el seguimiento del tratamiento en estos pacientes. Por ejemplo, vemos que con los bifosfonatos
usuales tenemos una terapia que va de los 3 a los 5 años, como con el alendronato, el risendronato, el ivandronato, el ácido zoledrónico, mientras que con el denosumab puede irse una terapia extendida hasta los 10 años. Con los anteriores bifosfonatos, a los 5 años se evalúa el caso si tuvo mejoría o empeoramiento y de todas maneras, sin importar cuál fue el curso, toca suspender la terapia, mientras que con el denosumab podría considerarse continuarse. Veamos que aquí nos plantea muy bien este algoritmo que he sacado del Consenso Nacional de Endocrinología, cómo podemos continuar con el tratamiento de estos pacientes. Si definitivamente el paciente tiene que irse a una terapia extendida, como vemos acá cuando el paciente tiene fractura previa, tiene presencia de alguna fractura durante el tratamiento o el T-score empeoró durante la terapia con bifosfonato, pues el paciente necesita una terapia extendida. Y allí vamos a ver entonces cómo podemos extender esa terapia, si debemos virar a otro tipo de medicamento o no se debe hacer. Es importante también memorizar este cuadro porque es de altísima frecuencia las preguntas sobre esto. Los invito entonces a realizar el cuestionario. Nos vemos en el próximo tema de nuestro curso de medicina interna.